Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien así? Vale. Pues en primer lugar les agradezco mucho por haber venido, agradezco al Círculo de Sisigias la invitación, los esfuerzos constantes y además soy bastante consciente de que es complicado que un grupo de personas se tomen el tiempo un fin de semana para venir a hablar de ciencia ficción con toda seriedad. Y eso es lo que me parece en primer lugar que hay que celebrar, el hecho de que hay personas que han, por ejemplo, impartido 150 charlas sobre ciencia ficción mexicana, el hecho de que se han realizado 10 ediciones sobre un círculo de investigación, o el hecho de que haya gente que nos hayamos cruzado también en los encuentros de ciencia ficción. Entonces, bueno, eso en primer lugar. Lo que me encanta de este tipo de eventos, en último término, me gusta definirlo lúdicamente como un grupo de personas adultas que han dedicado toda una serie de años y de estudios para terminar hablando con mucho compromiso, eso sí, pero en último término de extraterrestres y como lo voy a hacer el día de hoy, de monstruos. Pero bueno, lo primero que quiero señalar es cómo va a funcionar esto. Como Jimena también quise darle un formato de charla, voy a tratar de hacer esto lo más fluido posible y en ese sentido adelantar que eh, vamos a comenzar para efectos de claridad mostrando a qué me voy a referir en este conversatorio, en esta charla con el concepto de la noción filosófica de sustancia, que me parece que apuntala todo el imaginario y todas las estrategias de pensamiento de Occidente. Después, a la luz de esta noción, interpretar la película que salió el año pasado de La Sustancia. Finalmente, tematizar un poquito qué podemos entender como monstruo, cómo va a problematizar la noción de sustancia y si nos da tiempo, quizá referirme a un par de entidades de la criptozoología mexicana como chupacabras o el nahual, pero eso es bien opcional. Pero bueno, dicho eso, como sabemos por las clases más elementales de filosofía, en el comienzo de nuestra tradición de pensamiento había dos propuestas alternativas para una ontología, es decir, para el planteamiento de cómo vamos a concebir el ser. El primero de estos era la escuela de Heráclito, que lo conocemos bien por la famosa expresión de nadie se baña dos veces en el mismo río, y que en las dicotomías más elementales se nos plantea como respectivamente los autores del cambio y con Parménides el autor de la permanencia. Como han señalado distintos estudios filosóficos, lo que triunfa, lo que predomina en Occidente es al final la tradición de Parménides, quien buscaba establecer la idea de un ser inmutable, la idea de un ser fijo, y a eso nos vamos a referir con sustancia. También se han rastreado hasta este autor los orígenes de algo que después se dio en llamar el principio de no contradicción, y en realidad lo conocemos bastante bien. Es esta expresión de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pues lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con sustancia? Tiene tres características elementales, o al menos por ahora me gustaría destacar tres de ellas. La primera es que la sustancia se va a referir. ¿No se alcanza a escuchar? Ah, ok, perfecto. Eh, la sustancia en términos de tiempo se va a referir a la inquietud que tenían los filósofos griegos por habérselas contra el tiempo, cómo pensar, cómo tratar de definir algo inmutable en un mundo que constantemente está atravesando cambios. Pues bueno, esa es la primera tentativa de establecer una sustancia, de establecer un ser. Cuando pretendemos definir algo, queremos hacer este conocimiento de una vez y para siempre, ponerlo a resguardo de la temporalidad y volverlo pensable, de tal suerte que avancen las generaciones, avancen las circunstancias de tiempo, avancen las circunstancias de la vida, pero aquello a lo que yo me voy a referir como ciencia ficción, como monstruo, como ser, etcétera, etcétera, vaya a ser inmutable, y esto es identificar el ser, es ponerlo a resguardo de la multiplicidad, a resguardo del tiempo. Otra de estas estrategias la identificamos con el modo de pensamiento de construir un concepto más elemental, que podemos rastrearlo con, por ejemplo, Platón, que básicamente cuando establecemos un concepto, ¿qué hacemos? Partimos de la multiplicidad de las cosas y tratamos de identificar un principio de unidad, algo que nos haga concebible las cosas. No sé, por ejemplo, cuál podría ser el concepto de la gente que nos reunimos aquí, que durante mucho tiempo en nuestra juventud se nos denostó por los que nos gustaban, ¿no? Si estamos instanciando el concepto de geeks, el concepto de gente ñoña,
el concepto de escritores de ciencia ficción, el concepto de investigadores, no lo sé, pero bueno, básicamente se cumplen una serie de características dispersas, se identifica qué hay en común en todas estas cosas y de ahí se va a establecer una unidad y vamos comenzando a identificar una sustancia permanente y de nueva cuenta inmutable. Aquí es donde comienza a afianzarse cierto imaginario de lo que hay en Occidente. Si nosotros analizamos el imaginario común más elemental, más básico que se demuestra en el cine más comercial, siempre vamos a poder identificar que, como hacía Platón, equiparaba el bien con el uno. La multiplicidad, aquello que es difícil de pensar, se va a comenzar a equiparar con el mal. Eso que va a separar, eso que va a dividir. Y aquello que es pensable, que es conveniente, que es provechoso, se va a identificar con el uno, con aquello que es completamente concebible. Entonces les decía, si analizamos el cine más comercial, podemos ver esta dicotomía clásica en donde hay the choosed one, ¿no? El elegido que se va a enfrentar contra un ejército de villanos o al menos un equipo muy reducido de personas, de metahumanos, de lo que ustedes deseen. Y pues bueno, ¿cómo se identifica el mal? Pues con la multiplicidad, con eso que es impensable. Y nótese también cómo está esta estrategia o esta narrativa muy de fondo también con problemas bien contemporáneos de nuestra actualidad, ¿no? Está la nación, está la gran potencia, está el primer mundo amenazado por toda la masa de la gente que está migrando. Ese enemigo invisible, ese enemigo que vamos a reconocer como el mal, porque es lo múltiple, es decir, lo que no puede ser pensado porque se está alejando de la noción de sustancia. Vamos bien hasta aquí. Y bueno, en último término, entonces, por sustancia vamos a entender un esfuerzo de pensamiento que se va a referir a tratar de sintetizar lo múltiple en un concepto, aquello que va a poner las cosas a resguardo del tiempo y aquello que va a referir precisamente a lo uno. Dicho eso, me gustaría que nos aproximemos a la película que les decía de La Sustancia. Y a través de La Sustancia me parece, digo, un ejemplo eminente, prístino de el diálogo que va a establecer lo monstruoso, particularmente el body horror, contra esta estrategia clásica de Occidente de pensar las cosas. Por esta película me voy a referir también a otras como Tetsuo, ¿cómo se llamaba la de El Hombre de Hierro? No, pero la japonesa de body horror. Tetsuo, gracias, Tetsuo, sí. Tetsuo el Hombre de Hierro, gracias. Pero bueno, ¿no? Para mí este es el ejemplo prístino. Evidentemente, a mí lo que se me hace muy notorio es el título de La Sustancia, que sí, si vieron la película, pues podemos ver que es este elixir que cinda a los personajes de Elizabeth Isu, es decir, de Demi Moore ¿y de quién? Perdón, hoy viene súper desmemoriado. Y de... no, gracias, Margaret Qualley. Ok. Entonces el asunto es ese. Sí, en un primer momento lo que tenemos es un elixir de juventud que va a cindir al personaje en dos. Lo que a mí me parece que está sucediendo con el body horror es que es una noción de lo monstruoso que va a amenazar las categorías occidentales de pensamiento. Para mí esta es una de las escenas más importantes de la película, más allá de las imágenes de lo monstruoso. Quiero que pensemos en la desesperación del personaje de Elizabeth, del personaje de Demi Moore, cuando comienza a notar que algo está fallando en el trato que hizo para tener un trasunto más joven. Y entonces se comunica por teléfono con la persona, con su proveedor, quien le dio la sustancia, pero más allá de este elixir, más allá del líquido, a mí me parece que el título también juega con la ambivalencia de pensar este concepto eminente occidental, porque este es un personaje sin rostro, a mí me gusta pensar que es la voz de Occidente o que bien podría ser la voz de Parménides. Toda vez que le responde el teléfono, siempre le dice, recuerda que no hay ella y tú eres una sola. Es decir, es el dogma de ser invariable, de ser indivisible, y me parece que todo lo que vamos a ver a continuación es un personaje que va a ser castigado por tratar de transgredir este dogma occidental de un ser invariable, de un ser inmutable. Pues bueno, escenas clásicas.
a lo largo de la película, en términos generales, creo que este código de tratar de pensar la eterna juventud a la que está aspirando Elizabeth, sí, por supuesto, tiene una crítica tremendamente oportuna a las violencias estructurales que socialmente cometemos, pero creo que también lo podemos entender en el sentido ontológico. Esta aspiración de eternidad, esta aspiración de juventud no es otra cosa más que una aspiración de permanencia, otra vez de tratar de rescatar el ser de los estragos del tiempo. Y uno de los elementos clave de la película es que en realidad tanto Elizabeth como Sue no coinciden temporalmente, porque otra vez una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Mientras está viviendo Sue, Elizabeth está dormida y sucede también de manera inversa. El único momento en el que coinciden es cuando ya por fin se miran a los ojos y es una escena tremendamente estresante, es una escena tremendamente perturbadora. No está sucediendo nada más allá del hecho de que se estén mirando a los ojos, pero ahí hay una confrontación ontológica, algo que no debería de estar sucediendo. Se nos está mostrando en pantalla que es este ser escindido que está coexistiendo al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué sucede a continuación? Pues ambas entidades, el mismo ser dividido en dos. Nótese también lo complicado de enunciar la situación. Dos personas, o acaso una dividida en dos, pero como quiera que sea, estas dos entidades comienzan a combatir hasta que una tiene que destruir a la otra, porque esa es la exigencia ontológica de no poder existir en esta ambigüedad del ser. Cuando en el texto del mito del eterno retorno, Mircea Eliade nos habla acerca de nuestra estructura lineal de pensar el tiempo, nos dice que el cristianismo vino a afianzar en Occidente el desarrollo lineal de la temporalidad, y así es como hay que interpretar el Apocalipsis. El primer momento, el momento en el que empezamos a entender que ya terminó el tiempo lineal, es la resurrección de los muertos. Y esta resurrección de los muertos lo que nos va a señalar es, está coexistiendo el pasado con el presente o está trastocando lo que no debería de estar reunido al mismo tiempo. Va a ser el mismo simbolismo que está sucediendo cuando vemos además una versión joven contra la versión vieja de la misma persona. Lo que está sucediendo también es ese tiempo trastocado y otra vez es atentar contra las categorías de pensamiento de lo que se nos dice que tiene que ser el ser parmenidio, ese ser que va a ser inmutable, que es fijo, y en último término pensemos que es el body horror, ¿no? De manera tremendamente elemental, cómo podemos sintetizar lo que sucede con los personajes. Como veíamos en Tetsuo, pueden ser amasijos ya de algo que se va volviendo informe, elementos desproporcionados, cuerpos asimétricos, como sucede en Tetsuo y como sucede en la película de La Sustancia. El personaje principal al final pierde también la identidad de un ser fijo, de un sujeto, de una identidad que se puede enunciar por sí sola. Al final de Tetsuo, sí, perdón, advertencia de spoiler, pues los dos personajes que se están persiguiendo, que se están llenando de chatarra, pues en último término ven fundida su identidad. Va a suceder lo mismo con estas dos personas, con el monstruo Elizabeth Sue, en donde esta tensión, esta ambivalencia entre quién era un personaje u otro, entre comillas, se ve resuelta, y ahí es donde viene el aspecto punitivista de lo que está sucediendo con el monstruo. En último término es este esfuerzo por volver a reunir lo que no debió de haberse separado nunca. Y haciendo un pequeño rodeo, a mí me gusta sintetizar la propuesta de qué es un monstruo a partir de la pregunta de qué es un collage y qué es un monstruo. Este collage es obra de un artista mexicano llamado Andrés Gamiochipi. Lo que me gustaría que notemos, pues bueno, hay una tortuga, tiene una casa como caparazón, pero hay un vínculo, hay un símil que está funcionando, porque claro, se está entendiendo la casa caparazón como algo que tiene la misma función, y aquí es donde se está suscitando una armonía. Reconocemos que es un collage por los elementos que están separados entre sí, pero también se forma ese algo más que es mucho más amplio que la suma de las partes. Aunque hay una procedencia evidente, evidentemente distinta entre sus elementos, están conformando una unidad.
Sin embargo, si pensamos en monstruos como por ejemplo Frankenstein, que está construido por fragmentos, a mí me parece que lo monstruoso es igual este clúster, esta acumulación, este conglomerado de partes, sin embargo, se vuelven inconexas, no se logra la armonía porque lo que está sucediendo ahí son unas relaciones de tensión en donde todas las partes, más que reunirse, están señalando mucho más su lugar de procedencia. Hay un deseo por el cual separarse. Y lo mismo va a suceder con los monstruos que nos provee el body horror. Los ejemplos que he mencionado al final no son una persona tratando de restaurar su unidad a lo que siempre debió de ser, sino un cuerpo exhibiendo en la exuberancia de su plasticidad, atentando contra los límites bien definidos del ser, que otra vez esa era una de las propuestas o una de las pretensiones de la noción de sustancia. Definir, delimitar, enmarcar en unos límites bien precisos aquello que aparentaba ser inmutable. Pero lo que está sucediendo con el body horror, con la plasticidad de la carne, en último término, nos está recordando esta tremenda capacidad de cambio y esto que parecía ser una objeción para los modelos clásicos de pensamiento. ¿Cómo habértelas con eso que cambia? El body horror está obligando a Occidente a tratar de pensar en el ser a partir de términos que quizá convenían más a la escuela del rival de Parménides, que era Heráclito. Ya desde hace unos de los años 80, 90, la tradición filosófica comenzó a señalar la necesidad de pensar la identidad en otros términos. Comenzó con autores como Ortega y Gasset que pensaban en la historicidad. Y si analizamos, hablabas también del Psychas hace rato, ¿no? Pues bueno, este espíritu de los tiempos. Ajá, gracias. Sí, ok, sí, no me lo imaginé. Porque si analizamos las películas, las obras más recientes que piensan también en multiversos, en mundos posibles, en último término también ahí está sucediendo una tensión entre cómo vamos a pensar la identidad y cómo vamos a pensar el ser, como una sustancia invariable a través de distintos mundos posibles, o estamos pensando los mundos posibles como una forma de pensar el cambio como eso que puede llegar a ser sustancial en el ser. Me parece entonces, ya para concluir, que las propuestas del body horror, o que el body horror lo pensamos como un terror, como una forma de algo que atemoriza a Occidente, porque lo que está trastocando son las estrategias de pensamiento que están apelando a lo indivisible, que están apelando a la unidad y que están apelando a ese ser inmutable. Entonces, como sucedía en Lovecraft, que también estamos mencionando, ¿dónde está fundado el horror en Lovecraft? En aquello que es inconcebible, en aquello que escapa al pensamiento, en aquello que es inasible. De la misma manera, recordemos otra vez, Platón, las estrategias clásicas de pensamiento, denostar la carne, denostar el cuerpo por su voluptuosidad plástica. A mí me parece entonces que el body horror lo que está haciendo es recordarnos más bien el eje de eso que es cambiante, de eso que puede ser sustancial, que es el cambio, y creo que nos está forzando a tratar de hallar estrategias de pensamiento distintas, o bien que es otro síntoma de la necesidad o el deseo occidental de comenzar a pensar una antología a partir de otros sitios, y en eso me parece que es súper rica la ciencia ficción, pero ya sobre esos ejemplos quizá podríamos hablar en la sección de preguntas. Entonces, pues muchas gracias.